Bueno, hoy vamos a iniciar en este primer servicio. Quiero iniciar como creo que debemos iniciar siempre, justamente con el Señor. El tema que hoy voy a compartir con ustedes le he llamado Principios Básicos desde la Creación. Este tiempo espero sacar 5 principios que podamos compartir desde la creación, desde lo que es el capítulo 1 y parte del capítulo 2 del libro de Génesis, Bereshit. Así que les invito a que podamos ir a nuestras Biblias, que ustedes buscar pues la Biblia que mejor tengan. Yo voy a estar leyendo textual 3 en este tiempo y le pido al Señor que sea quien nos guíe y quien nos lleve a través de esta compartir la bendita palabra. Dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz del agua. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde, fue la mañana, día 1. Versículo 6. Y dijo Elohim: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y Elohim llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, día 2. Y dijo Elohim: reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar y muéstrense lo seco. Y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal, que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día 3. Versículo 14. Y dijo Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para las estaciones y para los años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir sobre durante la noche y el día, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde y fue la mañana, día 4. Entonces dijo Elohim: bullan las aguas seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaran las aguas según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, día 5. Entonces dijo Elohim: produzca las tierras seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de esta tierra según su especie. Y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta en la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y dijo: Elohim, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim: he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla os será de alimento.
y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en lo cual hay vida, toda hierba verde les será por alimento, y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí todo estaba muy bien, o muy bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el día sexto. Del capítulo 2, un par de versículos. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. En el sexto día Elohim acabó la labor que había hecho, y el día séptimo cesó toda su labor que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda la obra que había creado al actual. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Le pido al Señor que nos ayude y que nos guíe a través de la exposición de su palabra, y que sea su Espíritu Santo quien definitivamente tome el control de este tiempo. Como estamos viendo cuando leemos la palabra de Dios y cuando leemos el capítulo 1, vienen muchas preguntas a nuestra vida, muchas preguntas sobre cómo fue la creación, cuántos días realmente fueron siglos, fueron millones de años, fueron minutos, fueron segundos. Sin embargo, podemos extraer de la palabra que acabamos de leer algunos conceptos que quiero explicar. Para aquellos que por primera vez están escuchando algún estudio bíblico con nosotros, estoy utilizando la Biblia textual. El término real que aparece en el Antiguo Testamento, en el texto masorético, en los manuscritos más antiguos, para el nombre de Dios es Elohim. Es un nombre, es un plural, implica que Dios, en su magnificencia, en su soberanía, en su grandeza, está expresado a través de este nombre o de esta forma de llamar a nuestro Dios. Fíjense que voy a darle algunos puntos para los que están anotando y comienzo con esto. Primero, Dios creó todo. El verbo utilizado en el principio, creó Elohim los cielos y la tierra, es el verbo bará en hebreo. Este verbo es utilizado muy pocas veces en la Escritura, y particularmente en el capítulo 1 es utilizado solamente 3 veces. Primero para la creación completa y absoluta, y posteriormente es utilizado para la creación del ser humano. Algo que quiero compartir es que este verbo implica, hermanos, que una creación ex nihilo, en el latín, lo que significa que hay una creación de la nada. Dios creó de la nada todo lo que existe. Queremos entonces que usted pueda comprender que Dios no solamente transformó, sino que creó de la nada en principio, y posteriormente hay otro verbo que significa o hacer, que es el verbo sah. Este verbo es utilizado mayormente en toda la Escritura y significa cuando creamos algo transformando una materia ya preexistente. Entonces, en el primer versículo del primer capítulo de la Escritura nos indica que Dios creó ex nihilo, o sea, creó sin ningún elemento disponible, porque Él evidentemente es el creador de todas las cosas. Vayamos teniendo entonces en pendiente esto, porque esto nos va a llegar a una conclusión. Número 2, algo que podemos ver en esta maravillosa lectura, para mí es fascinante poder leer este capítulo de Génesis, el libro de Génesis completo, varias veces durante el año, es que Dios llevó un orden. Dios comenzó a hacer una creación ordenada. Él fue determinando qué debía ser primero, qué debía ser segundo, y muy claramente no improvisó. Él llevó todo a través de un proceso. Sé que todos nosotros queremos saber en cuántos días fue esta primera creación, qué fue lo que ocurrió en el versículo 2. Sin embargo, hoy no vamos a estar discutiendo si el versículo 2 fueron miles de años, si el versículo 2, cuando la tierra llegó a estar desolada, fue por algún evento espiritual, la caída de los ángeles caídos, o si fue algún evento sobrenatural o algún evento natural que Dios después tuvo entonces que rehacer su creación. Lo que sí puedo explicar por ahora, que es la importancia de lo que queremos ver, es que Dios a través de su orden comienza a darnos entonces a nosotros algunas pautas que debemos considerar a través de su palabra. Primero, Dios creó los cielos y la tierra, y eso nos lo dice el versículo 1 del capítulo 1. Cuando nosotros leemos el versículo 2, nos damos cuenta de que algo ocurrió. O sea, eventualmente cuando Dios crea los cielos y la tierra, aparentemente sucedió algo que llevó a la tierra, llevó a los cielos a un
a una especie de desolación. Sé que algunas traducciones bíblicas dicen desorden, pero el término utilizado en hebreo específicamente tiene que ver con desolación, con tal vez ruina, con un daño material fuerte específico. En el versículo 3, entonces, es donde comienza un proceso de recreación, o tal vez de una segunda creación, y es donde comienzan a contarse los días, día 1, día 2, etc. Y vamos entonces a ver cada uno de ellos. En el día 1, que está entre el versículo 3 y 4, Dios decretó que la luz fuera hecha. El término luz implica calor. Probablemente después que el Señor creó, probablemente después del evento espiritual de la caída de los ángeles, de la rebelión angelical y eventualmente de algunas otras circunstancias que no tenemos nosotros totalmente la respuesta en nuestra escritura, ni tenemos la respuesta completa, eventualmente de esto, este desorden, hubo tinieblas que cubrieron la creación de Dios y Dios decidió decir con su palabra, decretar que existiera la luz. Quiero aclarar algo muy importante. Dios es quien puede decretar con su palabra que existan las cosas porque solamente Él es Dios. Así que el término luz que aparece en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 1, sí nos está hablando de claridad, de iluminación, de luminaria, pero también nos habla de calor. Dice entonces que Él apartó durante ese día las tinieblas o la oscuridad del resplandor o del calor de la luz. En el día 2, que lo vemos entre el versículo 6 al 8, dice la palabra que hizo Dios la expansión del firmamento. Y es muy importante esto porque el verbo utilizado aquí para hacer es asaj. Ya no es el término baraj, como había explicado anteriormente, sino que ya acá Dios, después de que el versículo 1 creó todas las cosas, entonces viene a un proceso de recreación. Y es lo que vamos a ver a partir de este versículo en adelante. En el día 3, que está en los versículos 9 al 13, podemos ver dos puntos importantes. Dios hizo lo seco, Dios determinó, Dios decidió que existiera lo seco, así que se apartan las aguas, se reúnen las aguas en los mares, en los océanos, en los lagos, en los ríos, y aparece lo seco. Y posteriormente a esto, entonces Dios determina, Dios decreta que había entonces que producir la tierra, vegetación, y que esta vegetación en plantas, en árboles, en flores, tuvieran también semilla que dieran cada uno en su especie. Hay algo muy interesante aquí para aquellos que están llevando la lectura. Dios hace que la semilla dé fruto, que las semillas den árboles de vegetación sin lluvia. Recordemos que más adelante, entonces es donde sabremos acerca de la lluvia, porque Noé entonces llevaría la explicación de esto. Eso lo veremos posteriormente en algún estudio posterior. En el día 4, entonces, acá dice que Dios hizo lumbreras que vemos en el firmamento. Estas lumbreras, volvemos nuevamente, el verbo asaj, no es el verbo bará, ¿ok? O sea, que no fue creado en nihilo, sino que estas lumbreras fueron hechas con material ya existente. Y Dios asignó a estas lumbreras a la luna en la noche y asignó el sol para el día. ¿Por qué estoy afirmando nuevamente el verbo crear que está acá? Porque en el primer versículo podemos ver que Dios creó todas las cosas, hermano. Todas las cosas. Lo que Dios está haciendo a partir del conteo de estos días y en el día 4 es que crea de lo existente, asigna estas lumbreras, en el caso de la luna y en el caso del sol. Hace una recreación. Por eso es tan importante conocer los verbos que se estaban utilizando en estos versículos. Una nota adicional que me parece que es interesante para cada uno de ustedes. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué acá dice que llegó la tarde y llegó el día 1? En Oriente Antiguo se creía que el día comenzaba en el ocaso. Cuando el sol estaba entrando, entonces ahí comenzaba, por supuesto, la tarde, pero el día completo, lo que conocemos como el día de 24 horas, comenzaba en ese momento del ocaso hasta el día siguiente, donde volvía a haber un ocaso, entonces venía el día número 2. Por eso el escritor del libro de Génesis, que creemos que fue Moisés, por supuesto, en su criterio, en su pensamiento hebreo antiguo,
él decía, llegó la tarde y llegó la mañana, día 1, día 2, día 3, etc. En el día 5, Dios crea la vida animal en las aguas y en el aire. Nos damos cuenta que hay toda una descripción desde el versículo 20 al 23 sobre la creación de los animales acuáticos y sobre la creación de los animales alados que podían volar aunque estaban sobre la tierra. En el día 6 llegamos al día más impactante, tal vez un día bien preeminente sobre el resto. Dios crea los animales terrestres, los crea en 3 tipos. Nosotros allí podemos verlo entre el versículo 24 al versículo 31. Tuve que tomar varias notas para no olvidar nada de lo que quería compartir con ustedes. Ahora, una vez que terminó de hacer Dios todas las cosas, una vez que Dios decidió cuáles eran las prioridades y cómo iba a ser la creación, entonces Dios dice su famoso, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bien importante lo siguiente, este término imagen es repetido 2 veces y debemos entender algo. Cuando la Biblia te repite algo 2 veces, es porque debemos prestar mucha atención al respecto. Dice que entonces el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios fueron creados el hombre y la mujer. En el hebreo realmente dice macho y hembra, pero nosotros podemos entender hombre y mujer. Vemos entonces que hay un orden. Al parecer, Dios había podido crear al hombre primero, sin embargo, Él creó todo, ordenó todo lo que estaba ordenado, decidió establecer las leyes naturales y entonces después, como su ápice, como el centro de su creación, entonces Él crea al hombre y a la mujer. Algo muy importante al final de este día 6 es que el Señor asigna responsabilidades al hombre. No lo deja ahí solamente, le dice, bueno, disfruta de todas las cosas, le asigna responsabilidades y le dice qué es lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Y algo también muy importante es que le delega autoridad. O sea, no solamente le dice cuáles son las responsabilidades, sino le dice, estas responsabilidades van acompañadas de una autoridad para poder desarrollar esas tareas y esas obligaciones que Dios le había impuesto. Vemos entonces, pasamos al tercer punto, y en el tercer punto, vamos a hacer un resumen. Número 1, Dios creó todo. Número 2, Dios llevó un orden. En el tercer punto, vemos que todo lo que hizo Dios fue bueno o estaba bien. El término en hebreo es fue bueno o estaba bien. Y esto lo podemos ver, para los que están anotando, en el versículo 4, en el 10, en el 13, en el 18, en el 21 y en el 25. Y Dios vio que era bueno, o Dios vio que estaba bien. Pero hay algo muy interesante en esto, hermano. En el versículo 31, después que Él crea al hombre y a la mujer, dice en el hebreo, Dios vio que era bueno en gran manera. O sea, que era muy bueno. La referencia de Dios cuando termina de hacernos a nosotros, a su imagen, a su bendita semejanza, es decir, que fue una buena creación de parte de Él. Nosotros tenemos que reflexionar sobre esto, reflexionar sobre sobre lo bueno, sobre lo bien que Él había creado y cómo entonces nosotros tenemos un concepto delante del Señor de una manera muy diferente a lo que lamentablemente muchos de nosotros creemos de nosotros mismos. Como un punto número 4, el Señor reposó de su creación. Y de ahí viene, por supuesto, el término Shabbat, el famoso Shabbat, el famoso sábado, traducido, transliterado a nuestra lengua como sábado. Quiero aclarar aquí algo. El Señor, el Shabbat como tal, día de reposo, no es que Dios estaba cansado y necesitaba ir a tomar un descanso. Realmente el término reposo significa interrumpir algo que se había hecho. Cuando ya terminamos una tarea, sencillamente reposamos, no necesitamos estar cansados para eso. Sencillamente reposamos en la tarea hecha y esto es lo que la Escritura nos está hablando. Pero algo también muy interesante es que este reposo es un ejemplo que Dios nos está dando, en principio establecido, por supuesto, en la ley judía, como respeto a los judíos, ellos debían cumplir con guardar el Shabbat, era parte del orden de Dios, después de crear, después de hacer, después de trabajar,
Es importante que el ser humano entonces también, por supuesto, guarde reposo, pueda cuidarse, pueda descansar, pero muy importante, este Shabbat era específicamente para dedicar la adoración y el recordatorio del Dios creador de todas las cosas. Obviamente, este Shabbat está dentro de la ley judía, no viene a ser parte de nuestra cultura cristiana. Al final del camino de la predicación voy a compartir un pequeño mensaje sobre esto, pero quiero pasar inmediatamente al punto número 5 del bosquejo que quería presentarles hoy. Por último, Dios estableció leyes naturales. Si podemos leer bien, Dios estableció entonces el día y la noche, o sea, estableció la rotación de la Tierra en su propio eje y estableció la rotación de la Tierra alrededor del Sol, día y noche, las estaciones, la ley natural de la siembra y la cosecha, la ley de la reproducción de las especies. Esto fue decretado desde el propio momento en que leemos que Dios estaba estableciendo su creación. Ahora, hermano, la pregunta de todo esto, y les repito nuevamente, lean con pasión el libro del Génesis, volver a Génesis a leer quién es Dios, qué hizo Dios, es algo espectacular que va a fortalecer tu fe, te va a hacer amar mucho más a Dios, te va a hacer amar las Escrituras y te va a hacer amar el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos aprender? Sería la respuesta de estos 5 puntos que hemos visto, y yo quiero darle solamente 5 aprendizajes sencillos para que usted pueda comenzar la semana alabando al Señor y pueda reflexionar sobre su vida cristiana. Número 1, hermano, es necesario recordar que el Señor es creador de todo, absolutamente de todo. Dice la palabra que Él declaraba, que Él decía lo que iba a hacer y se hacía. Más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, el Señor Jesucristo sería conceptualizado con el término griego logos, que significa también palabra, una palabra activa, un verbo. Y es interesante entonces ver que a través de Él, por Él y en Él fueron hechas todas las cosas. O sea, que el Señor Jesucristo, por supuesto, fue parte de la creación, del creador, fue el que llevó adelante la creación, la plenitud de la creación completa, a través de su determinación y a través de declararlo y de poder determinarlo de esta manera. Necesitamos entonces tener en mente que es el Señor Dios el creador de todas las cosas y que nosotros podemos hacer transformaciones. Sí, nosotros decimos cree tal cosa, cree un programa, pero lo que nosotros creamos lo estamos haciendo porque estamos transformando materia que ya existió. Dios no. Dios hizo todo de la nada absolutamente. Número 2, justamente en este punto, Dios creó todo de la nada y esto implica, hermanos, que Dios tiene el control de todo lo que ha creado. Entiéndame algo. Usted no puede crear algo eventualmente más grande a nivel de altura, pero usted no puede crear algo que tenga más significado en la vida que usted mismo. De la misma forma, Dios creó todas las cosas y nada de lo que Dios creó tiene más significado que Dios mismo. Nada en particular, ni la sumatoria de todas las cosas que Él ha creado. Esto quiere decir entonces que Dios tiene el control absoluto sobre lo que creó y hay algo muy importante para aquellos que están anotando que puedan comprender. Dios sustenta su creación. Nosotros podemos ver acá que Él estableció las leyes naturales y esas leyes naturales es una manera en cómo Dios va sustentando la creación. Fíjense que les decía un detalle, que al principio Él dijo que las semillas dieran fruto, y dieran hierba, y dieran árboles frutales, pero nunca dijo que hubiera lluvia. Así que Él mismo estaba haciendo la creación y Él mismo estaba haciendo que los árboles frutales dieran el fruto correspondiente. Y es muy interesante porque dio de comer a los animales marinos, a los animales que volaban y a los animales terrestres también y posteriormente al ser humano. Escúchame bien, Dios sustenta toda su creación. Dios no está alejado de la creación. Hay una doctrina que se llama deísmo, que piensan que sí existió un Dios o tal vez existe ese Dios que nos creó y nos abandonó, nos dejó a nuestras anchas. Eso se llama deísmo. Esto no es una doctrina, por supuesto, bíblica, porque Dios literalmente es trascendente. Dios sobrepasa su creación, pero Dios también está inmanente, Dios está actuando activamente sobre su creación. Número 3, nada
de todo lo que hemos visto, nos da algo como improvisación. De hecho, todo nos da un orden en todas las áreas. Nos permite darnos cuenta de que Dios había planificado y había programado lo que Él debía hacer. Esto nos tiene que dar un ejemplo, hermanos, para usted y para mí. Mañana sí. Nosotros necesitamos, evidentemente, tener cuidado con nuestra vida. Nosotros necesitamos comprender que debemos dejar de estar improvisando en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. Propóngase, hermano, a no improvisar. Quiero explicar lo siguiente. Improvisar es hacer algo para lo cual usted no se ha capacitado o para lo cual usted no se ha preparado. A veces comprendemos un poco más los deportes cuando vemos a una gran estrella que gana millones de dólares haciendo una jugada extraordinaria. Decimos que está improvisando. No, hermano, él no está improvisando. Esa persona por muchos años ha practicado tanto que eventualmente cuando tiene que hacer una jugada fuera de la jugada de rutina lo hace extraordinariamente muy bien. Esto tiene que pasar también con nosotros en nuestra vida. Tenemos que estar planificados y estar preparándonos constantemente para cuando vengan los momentos difíciles de nuestra vida, como esta cuarentena que estamos viviendo, definitivamente nosotros podamos responder a la altura de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Como punto 4, penúltimo, Dios nos llama a ser administradores de su creación. No nos está diciendo que seamos dioses sobre su creación. Si bien es cierto que Dios nos está delegando autoridad, Dios no está diciendo nunca que lo sustituyamos. Y quiero ser enfático y claro en este aspecto. Soy dueño de un par de empresas desde hace muchos años. Dios me ha permitido dirigir un ministerio también. Y eventualmente cuando yo contrato personas para que se encarguen de la organización o del ministerio, cuando pido apoyo a personas para que se encarguen del ministerio, yo jamás delego mi autoridad absoluta. Les doy autoridad para que puedan desarrollar tareas y actividades. De esta misma manera Dios lo ha hecho con nosotros como los seres humanos. No creamos que porque eventualmente algún salmo dice que nosotros somos un poco menos que los ángeles, o algún salmo dice que también hemos sido llamados como Elohimes, como dioses pequeños, se está refiriendo a una doctrina de que nosotros somos dioses. Realmente nosotros debemos entender que somos siervos. Si nosotros estamos botando basura donde no debemos, si nosotros estamos contaminando el ambiente, si nosotros estamos irrespetando la naturaleza, si nosotros estamos irrespetando a los seres humanos, nosotros no estamos siendo los administradores correctos que debemos ser. Es más, nosotros a veces no administramos nuestro cuerpo, no comemos de una manera sana, no comemos organizada, ordenadamente, y esto también tiene que ver con la administración que Dios nos ha dado. Esto se llama, hermanos, mayordomía, y lo vamos a estar viendo en futuros estudios, tal vez a través de nuestro discipulado, sobre todo en el Nuevo Testamento podemos hablar muy bien de esto. Entonces quería dejar como cuarto punto que somos administradores, tenemos sendas responsabilidades que Dios nos ha dado, pero no somos dioses. No nos comparemos con el Señor. El Señor, donde está en su trono, es suficiente y nosotros debemos aprender a amarlo, a adorarlo y a sencillamente someternos y sujetarnos a su completa y absoluta autoridad. Por último, y no menos importante por esta noche que estamos compartiendo, nosotros sí necesitamos descansar. El agotamiento puede arruinar, hermano, nuestras vidas, nuestros empleos, nuestras familias, nuestros ministerios. De verdad, algo en lo cual he tenido eventualmente que dar consejería y ayudar a otras personas es en una incapacidad natural para limitarnos. No nos sabemos limitar muchas veces y otras veces otras personas nos abusan. Tratan de que no trabajemos 8 horas, sino que trabajemos 16. Otras personas intentan que no tengamos un ministerio de día, sino que tengamos un ministerio de día, de tarde, de noche, de madrugada. Otras personas quieren que nosotros olvidemos a nuestros familiares. Hermano, no puede ser de esta manera. Todo lo que nosotros hacemos debe tener un orden. Usted debe establecer un orden para dormir, un orden para comer, un orden para trabajar, un orden para estudiar y también tiene que tomar un tiempo para estar con la familia. El primer ministerio y el más importante después de su relación con Dios es su familia. Escúcheme bien, ni el trabajo, ni la iglesia, ni el ministerio dentro de la iglesia o el ministerio de esta iglesia es más importante que su relación con Dios
y que su familia. No confunda, no confunda el ministerio de la iglesia con su relación con Dios. No lo confunda. Y por otro lado, usted debe establecer a su familia por encima de cualquier otra necesidad, llámese trabajo, llámese ministerio, llámese iglesia. Quiero hacer una aclaratoria adicional. El trabajo también forma parte de la familia porque con el trabajo es que llevamos sustento a nuestro hogar. Así que debemos entonces también equilibrar. Muchas veces hay cristianos que dejan el trabajo de una manera desordenada, inadecuada, y resulta que Dios le ha dado ese trabajo para que mantenga su familia. Hermano, su familia es su prioridad. Llevar leche para los hijos, llevar comida para su esposa, o en el caso de las damas, ayudar a su esposo también a llevar alimento para la casa. Por último, entonces, quería sencillamente decir que nosotros hoy, domingo, nos reunimos porque celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros no estamos, hermanos, atados a la ley mosaica. Nosotros no estamos atados a la Torá judía, donde se obliga a los personajes judíos, aquellos que provienen de las generaciones de Israel, a guardar el Shabbat. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, nosotros estamos en la época donde ya el Mesías vino, el Mesías murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y ese domingo la iglesia cristiana en el primer siglo comenzó a reunirse a celebrar que el Señor había resucitado. Y de alguna manera aquellos judíos que ahora eran creyentes comenzaron a reunirse y a compartir sus ágapes, su comida en nombre del Señor, la comida del Señor o la cena del Señor, para compartirla en comunidad cristiana. Nosotros de esa época entonces es que nos congregamos los días domingos para recordar la resurrección de nuestro Señor. Quiero terminar solamente con un detalle y con un llamado para cada uno de nosotros. Hace 2000 años, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entregó toda su vida. Él tenía un único propósito. Él fue literalmente el único hombre que nació para morir. Él sabía que debía morir, debía entregar su vida completa por ti y por mí. Hace 2000 años el Señor Jesucristo decidió amarnos por encima de sus sentimientos, amarnos por encima incluso de sus propias necesidades, de su propia angustia y de su propio dolor. Él sabía que le esperaban recompensas, que él sabía que le esperaban, por supuesto, las bendiciones que el Padre había determinado también desde el principio de los tiempos, pero él tuvo, como hombre completo que era el Señor Jesucristo, pasar por todas las penalidades que hizo para poder resucitar y para podernos dar lo que nosotros conocemos como salvación y vida eterna. Quiero llamar a aquellos que tal vez es primera vez que están viendo este servicio y le pido, por supuesto, a la iglesia que podamos reflexionar y orar por aquellos que pudieran estar viendo este servicio. Que si tú no has tenido una experiencia espiritual con el Señor Jesucristo, si tú no has permitido que Cristo entre en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, quiero decirte lo siguiente. El principio de la creación, Adán y Eva pecaron, pero después cada uno de nosotros también ha pecado. O sea, ha ido en contra de las normativas que Dios ha establecido para nosotros. Ese pecado significa desobedecer a Dios. Todos nuestros pecados y todas nuestras desobediencias nos apartan de poder estar en la presencia de Dios el día que partamos de esta tierra. Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra, nació de una manera perfecta, vivió de una manera perfecta, murió de una manera perfecta y resucitó de una manera perfecta. El perfecto, sin pecado, murió y se hizo maldición por nosotros, los que vivíamos en maldición de pecado por nuestra rebelión contra Dios. Dice la palabra de Dios que si nosotros creemos que Cristo ha resucitado, gracias a Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. La palabra dice que su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos sella como hijos de Dios y nos da la posibilidad de poder estar en su presencia como hijos el día que partamos de esta tierra. Voy a orar para aquellos que quieran recibir a Cristo en su corazón, son bienvenidos a hacerlo. Quería sencillamente, después de que podamos terminar esta oración, dar unos breves anuncios y posteriormente vamos a poder abrir la cámara y los micrófonos para que compartamos unos minutos a aquellos que se quieran quedar con nosotros un tiempito más. Por favor, te pido a aquellos que quieren en este tiempo conocer más a Dios y que quieren en este tiempo poder entregar su vida a Cristo, que no es una religión, Dios quiere contigo una relación personal, podamos hacerlo desde nuestro corazón. Dice la Biblia que una oración de fe es la posibilidad para que entonces podamos conocer a Cristo como Señor y como Salvador.
Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este día, por este tiempo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú todo el mensaje que hoy hemos leído, que pueda quedarse, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a comprender tu maravillosa palabra. Ayúdanos a vivir conforme a ella. Ayúdanos a conocerte como Dios, como Señor, como Salvador. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón el temor de reunirnos contigo o de relacionarnos contigo como una religión. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres con nosotros una relación personal, única, directa, Señor, y que es a través de tu bendita palabra, tu carta de amor para nosotros, tus hijos, donde tú te muestras, donde tú te revelas a nosotros, Señor. Te quiero pedir en este tiempo por aquellos que por primera vez o tal vez por segunda o tercera vez han escuchado tu palabra y que no han querido, Señor, dar un paso de fe hacia ti. Yo quiero pedirte, Padre, que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas tocar su mente. Yo quiero rogarte que tú le hagas saber cuánto le amas, Señor. Que a través incluso de la tecnología, en medio de esta tempestad que estamos viviendo, que es la cuarentena, ellos puedan saber que tú le has buscado, Señor, y has abierto esta posibilidad para que sepan que tú le amas y que le amas de tal manera que enviaste a tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor, y nos diera salvación y vida eterna. Te pido que vengas a morar en su corazón, que le des la convicción de amor, Señor, y que esta persona comience a crecer y a caminar contigo, Señor, conforme a tus principios. Te doy las gracias, Padre, también por este servicio que nos ha permitido tener. Gracias por este tiempo que estamos tratando de innovar para glorificarte. Gracias por los hermanos que se conectaron. Bendice, Señor, a cada uno de los que ha hecho este esfuerzo para estar con nosotros. Y te doy las gracias por siempre, Señor. Gracias por el Ministerio Palabras de Fe. Sabemos, Padre, que solamente tu palabra puede edificar nuestra fe y tu palabra puede edificar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos también esta semana delante de ti. Amén y amén.